ver un ratito. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Entonces yo les he subido al Classroom, ¿no? Parte ya del mantenimiento preventivo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a empezar a ver esta presentación, pero antes vamos a ir hablando un poco más sobre mantenimiento preventivo. Dentro de la evolución del mantenimiento, habíamos dicho de que la primera vez que empezaron con mantenimiento era con el mantenimiento correctivo, donde solamente se abocaban a cambiar el componente, ¿no? Por otro nuevo y nada más, ¿no? Y seguía funcionando la máquina. Pero después han ido evolucionando y han empezado a descubrir de que ya un elemento o un repuesto de una máquina pues no era solamente que tenía una función, sino que ya podía tener dos funciones o tres funciones a la vez. Entonces ya no era tan económico cambiar ese componente porque posiblemente haya fallado solamente una función y no las otras, ¿no? Entonces, poco a poco han ido desarrollando este mantenimiento preventivo a raíz de que han ido analizando, ¿no? Cuál es la falla en estos componentes que antes solamente lo cambiaban. Entonces, estos componentes han ido desarrollándose en tecnología y como ustedes pueden ver ahora, hay bastantes componentes que al mismo tiempo pueden ser de dos o tres funciones, ¿no es cierto? Ya no es uno que abre y cierra, sino que abre y cierra y además sensa, además hace otras cosas más. Entonces, a raíz de eso han empezado a crear el mantenimiento preventivo para poder amortiguar, podríamos decir, las fallas que existen en las máquinas o en los componentes de las máquinas. Entonces, este mantenimiento preventivo, como su nombre lo indica, va a prevenir fallas en cualquier máquina siempre y cuando se implemente un plan de mantenimiento preventivo. Entonces, ¿cómo nace este mantenimiento preventivo? Va a nacer primero tomando en cuenta el mantenimiento que sugiere el fabricante para cualquier máquina que produce. Un ejemplo claro y sencillo es si nosotros vamos a comprarnos, no sé, una licuadora, un frigider, no sé, un aire acondicionado, cualquier artefacto, siempre en su paquete va a estar algunas instrucciones de mantenimiento, ¿no? Pocas, pero va a haber un paquete pequeño de mantenimiento de su equipo. Entonces, todos los equipos tienen eso y nosotros debemos partir para el mantenimiento preventivo utilizando los pasos que recomienda el fabricante. Obviamente, para máquinas más complejas, también el fabricante va a dar un plan de mantenimiento preventivo mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que sí o sí el fabricante te va a decir qué es lo que hagas, qué es lo que tienes que hacer para poder conservar en funcionamiento la máquina. Pero eso lo hace en forma general con el equipo que ha fabricado,
¿no? ¿A qué me refiero con forma general? Entonces, un plan de mantenimiento general universal, podríamos decir. Lo que pasa es de que esta máquina nosotros vamos a instalarla en un lugar, en un ambiente, en un clima específico y vamos a operar esa máquina también de acuerdo a nuestros requerimientos. Entonces, ese plan de mantenimiento genérico que ha sacado el fabricante no va a servir cuando nosotros vamos a hacer trabajar la máquina a condiciones extremas, en climas súper fríos, súper calientes, donde la humedad es muy preponderante, 90% de humedad, donde el ambiente puede ser salino, puede ser con mucho polvo, puede ser con mucha humedad, etcétera, etcétera. O sea, va a haber condiciones contextuales de cómo va a funcionar la máquina para cada operador o para cada empresa que compre esta máquina. Entonces, desde ese punto de vista, no se puede generalizar un plan de mantenimiento. Más bien lo que tenemos que hacer como ingenieros es empezar a analizar qué es lo que pasa con la máquina cuando está trabajando en un contexto operacional diferente al que ha sido fabricado, porque el fabricante te va a dar un mantenimiento cuando esta máquina está instalada a nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Y nada más. Entonces, de ahí nace el plan de mantenimiento preventivo, que básicamente va a ser un análisis de cómo funciona la máquina y cuáles pueden ser las posibles fallas que puede tener esta máquina y entonces empezar a dar soluciones en el tema de tareas de mantenimiento para evitar que esa falla pueda producirse, ¿no? Entonces, por si acaso no estoy corriendo la diapositiva, ¿no? Solo estoy haciendo un análisis del plan de mantenimiento preventivo, ¿ya? Entonces, hay mucha literatura sobre mantenimiento preventivo y lo que yo he sacado de la experiencia y he utilizado, ¿no? Y en varias empresas se ha utilizado, es que este mantenimiento preventivo no solamente va a tocar ítems de mantenimiento preventivo como ser lubricación, inspecciones visuales, inspecciones no destructivas, no sé, cambio de lubricantes, análisis de lubricantes, etcétera, ¿no? Todo lo que está como medida preventiva antes de que falle la máquina, sino que este mantenimiento preventivo yo lo hago mucho más universal, donde vamos a tener que desarrollar, tal cual el nombre lo dice, vamos a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo, pero un plan de mantenimiento preventivo total. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a fusionar varios tipos de mantenimiento, ¿no? Empezando con el mantenimiento correctivo, ¿no? Que eso, como había dicho anteriormente, eso nunca va a dejar de pasar, siempre va a fallar algo, ¿no? Entonces siempre va a haber el mantenimiento correctivo, obviamente en menor escala. Entonces este mantenimiento preventivo va a considerar, aparte del preventivo, va a considerar el mantenimiento predictivo, que lo vamos a llevar a la próxima clase, el mantenimiento predictivo. Puede llevar a cabo el mantenimiento, puede estar integrado este mantenimiento preventivo también por un mantenimiento autónomo. Puede también haber un mantenimiento basado en la confiabilidad, un RCM. Puede haber un mantenimiento TPM, ¿no? Y puede haber un mantenimiento de cualquier índole que tiene que ver con la máquina o con la planta. Entonces, en este mantenimiento preventivo tenemos que fusionar todos los modelos, tipos, filosofías de mantenimiento para que este plan de mantenimiento preventivo sea uno solo y que abarque y vaya con
todas las máquinas de la empresa, ¿no? Porque no podemos estar haciendo un manual para esta máquina que solo va a tener mantenimiento autónomo. Esta otra máquina va a tener un mantenimiento RCM, esta otra máquina va a haber TPM, sino que unificar dentro del plan de mantenimiento preventivo todos los tipos de mantenimiento o filosofías de mantenimiento que podamos implementar. ¿Ya? ¿Se está entendiendo esto, no? Hola. Sí, excelente. Ok. Muy bien, entonces, como les decía, hay bastante literatura, les he pasado bastante literatura también sobre el plan de mantenimiento preventivo. Y ahora vamos a desarrollar esta presentación donde te dan prácticamente 10 pasos para crear un plan de mantenimiento preventivo, ¿no? Hay otros que te dicen 12 pasos, hay otros que te dicen 15 pasos, o sea, depende del texto de donde sacas la información, ¿no? En este caso vamos a tomar en cuenta los 10 pasos, ¿no? Para crear un plan de mantenimiento preventivo. Muy bien. Primero, tenemos que conocer el costo de la hora de parada de producción de tu empresa. ¿Cuánto significa parar por hora tu empresa porque no está produciendo? ¿Por qué? Porque ha fallado una máquina por mantenimiento. Entonces va a haber un costo hora de parada de producción, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. También hay que conocer cuánto tiempo se invirtió en averías el año pasado o el mes pasado, ¿no es cierto? ¿Cuánto hemos gastado en reparar averías o fallas en las máquinas, ¿no? Entonces tenemos que tener ese costo, porque ese costo tenemos que ir reduciendo. ¿Cómo vamos a reducir ese costo de fallas? Evitando fallas, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a evitar las fallas? Implementando un buen plan de mantenimiento preventivo, ¿ya? También tenemos que anoticiarnos de las tareas de mantenimiento, ¿no? Que se pueden hacer para reducir el número de averías. Entonces, ¿qué significa esto? Que si una empresa ya tiene un plan de mantenimiento desarrollado, ¿no? Pero el año pasado ha tenido igual fallas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar ese plan de mantenimiento preventivo que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque no está bien, porque hay muchas fallas que han pasado el año pasado. Entonces, la idea con esta mejora continua que han hablado muchos, esta mejora continua se trata de reducir las averías o las fallas que se han presentado la gestión pasada, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad de estas máquinas, ¿no? Entonces son tres componentes que estamos hablando ahorita, ¿no? Confiabilidad, mantenibilidad y el tema de disponibilidad, ¿no? Que son prácticamente indicadores o KPIs que han hablado ayer, ¿no? Durante la defensa que han tenido. Entonces, vamos a ver que este mantenimiento preventivo tiene que usar recursos, ¿no? Como ser los parámetros de los diferentes indicadores para ver cómo está siendo llevado a cabo este mantenimiento preventivo que ha sido ya ejecutado y está siendo mejorado. En función a los indicadores de mantenimiento, nosotros vamos a seguir mejorando nuestro plan de mantenimiento preventivo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un plan de mantenimiento preventivo nunca está estático, siempre es dinámico y mínimamente debe ser revisado una vez al año. Mínimamente, normalmente se revisa cada 6 meses. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo he hecho un plan de mantenimiento o alguien ha hecho un plan de mantenimiento la gestión pasada, ya esta gestión tengo que empezar a revisar cómo ha sido desarrollado y ejecutado este plan de mantenimiento. ¿Para qué? Para que yo vaya mejorando todo el tiempo más y más,
de tal manera que haya menos fallas que se van a ir presentando, ¿no es cierto? Y para eso, como les he dicho, existen varias filosofías de mantenimiento para poder utilizar y todo eso meter en un conglomerado que lo vamos a llamar plan de mantenimiento preventivo. ¿Ya? Muy bien. Es inevitable las fallas que van a ocurrir en las empresas y lo peor de todo es que estas averías o estas fallas son caras, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de equipo, dependiendo qué es lo que falla, dependiendo en qué tiempo voy a volver a hacer funcionar la máquina, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene un costo, ¿no es cierto? Ayer hemos hablado del costo de mantenimiento correctivo, que sí se puede aplicar también acá cuando una falla ha producido una interrupción del proceso de producción y hay que contabilizar por hora cuánto vale el lucro cesante, ¿no? de la falla, ¿no? Entonces, todo eso también entra en el mantenimiento preventivo. Entonces, en la medida en que las empresas van a llevar a cabo su plan de mantenimiento preventivo, entonces, a medida que vayan actualizando y vayan revisando ese plan, van a ir reduciendo las fallas, ¿no? Que imprevistas especialmente, porque como os he dicho, siempre va a seguir existiendo unas fallas intempestivas, fallas imprevistas. Cualquier rato puede fallar algo, porque estamos hablando de fierros, de aceros, de materiales que no son para siempre, ¿no? No duran para siempre, sino que siempre se rompen por X o Z motivo. Entonces hay que revisar ese plan de mantenimiento preventivo mínimamente una vez al año. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces es obligatorio poner atención especial en la gestión de activos. ¿Qué querrá decir gestión de activos? Es la gestión de mantenimiento de los activos. ¿Qué son los activos? Son los componentes, las máquinas, las líneas de producción que tiene una empresa. Entonces hay que poner mucha atención en el funcionamiento y la operación de estos activos. Entonces, las inversiones que se van a producir por parte de la alta gerencia, del dueño, del gerente o de los socios, son muy significativos, ¿no es cierto? Y un mal funcionamiento o una falla o una mala operación de estos equipos, de estos activos, puede derivar en pérdidas económicas grandes que en algún caso pueden llegar a ser muy críticas y alguna vez pueden ocasionar el cierre de las empresas, ¿no? De una empresa, por ejemplo. Muy bien. Las fallas se consideran que son muy caras porque van a tener consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, costos de reparación elevados, ¿no? Ahí se va a gastar materiales, tanto consumibles, gastos de personal, porque hay gente que está metida en la reparación, gastos en servicios subcontratados, si es que no se puede realizar la reparación, entonces hay que contratar especialistas o consultoras que sí saben del tema y lo pueden resolver, pero el costo obviamente va a ser más elevado, ¿no es cierto? Otro ítem importante de las fallas es que pueden ocasionar daños en las máquinas o en las instalaciones, ¿no? Y de ahí es donde pueden producir no solamente daño en una máquina, sino puede producir daños a otras máquinas o pueden causar incendios o pueden causar explosiones, ¿no? Y dañar toda la instalación de la empresa. Entonces, eso significa que los costos van a ir subiendo mucho más cuando estas cosas pueden pasar, ¿no? Solo a raíz de que ha ocurrido una falla en una máquina. También va a haber costos de pérdida de producción,
¿no es cierto? Obviamente, si no está produciendo la máquina, no va a haber producción, ¿no es cierto? Entonces, hay que volver a planificar, ¿no es cierto?, cómo va a ser la siguiente producción, considerando que la máquina está inoperativa y que su reparación o su puesta en marcha puede durar días, semanas o meses, ¿no?, dependiendo cuál ha sido la falla. Entonces va a haber pérdidas de producción y finalmente va a haber riesgo para las personas, ¿no? En algunas ocasiones existen fallas que pueden provocar incidentes o accidentes muy graves, ¿no? Ayer estuvimos hablando sobre incidentes y accidentes, ¿no es cierto? Entonces pueden llegar a provocar accidentes, que eso ya es palabra mayor cuando algo falla en una máquina. Muy bien. Entonces, con todo esto que estamos hablando, si llevamos a cabo un plan de mantenimiento preventivo, esto nos va a ayudar a reducir los costos que hemos hablado, ¿no? Costo de pérdida, costo de reparación, costo de producción, etcétera, etcétera. Y reducir al mismo tiempo las fallas de las máquinas y por lo tanto la parada de la máquina, ¿no es cierto? Entonces, se van a reducir también el número de intervenciones de mantenimiento, ¿no? Cuando hay muchas fallas, hay personal que va a ser convocado para trabajar en la reparación. Pero si vamos a reducir estas fallas, obviamente va a haber menos intervención de mantenimiento y eso reduce el costo también. Y las horas empleadas y los costos de mantenimiento correctivo que se provocan a posteriori para solucionar las averías, ¿no? Entonces, todos estos componentes se toman en cuenta para al final tener un objetivo de reducir las fallas, ¿no?, en una máquina. Muy bien. Entonces, podemos ver ahora cuáles son los objetivos a conseguir con un plan de mantenimiento preventivo, ¿no? ¿A dónde vamos a apuntar con esto? Primero, vamos a minimizar al máximo las acciones correctivas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no vamos a esperar que falle el componente o la máquina, sino que vamos a minimizar esas fallas a través de la implementación de un mantenimiento preventivo, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que los vamos a inspeccionar, vamos a verificar alguna condicionante del funcionamiento de la máquina, vamos a ver que no esté por fallar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a intervenir con el mantenimiento antes de que se produzca la falla, ¿no es cierto? Y de esa manera vamos a minimizar las acciones correctivas y al mismo tiempo vamos a planificar las tareas y recursos que van a ser necesarios para generar, ¿no?, tareas de mantenimiento preventivo. Segundo objetivo vendría a ser reducir los gastos por mantenimiento y reparaciones. Es obvio, ¿no? Esa es la meta, uno de los objetivos del mantenimiento preventivo, reducir gastos de mantenimiento y reparaciones, ¿cierto? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando falla, ¿no?, y si esperamos que falla, pues entra mantenimiento a trabajar y empieza a reparar o a comprar componentes y lo vuelve a poner serviciable la máquina, pero tiene un costo. Si tenemos mantenimiento preventivo, pues vamos a reducir esos gastos. ¿Por qué? Porque ya estamos anticipando algunas fallas que pudieran haber ocurrido si es que no tenemos un mantenimiento preventivo. Otro objetivo es aumentar la disponibilidad de la maquinaria, ¿no es cierto? De esta manera aumentamos su capacidad productiva, ¿no? Y obviamente al final vamos a obtener mayor rentabilidad. Ok. Después también hay que pensar en alargar la vida útil de los equipos, que esa es la función del mantenimiento, ¿no? Está dentro del concepto de mantenimiento,
alargar la vida útil de los equipos, no solamente cumplir la vida útil, sino alargar su vida útil, ¿no? Lo que habíamos comentado en las primeras clases, para que puedan seguir funcionando perfectamente el mayor tiempo posible sin necesidad de ser reemplazados por otros nuevos. Obviamente aquí hay que ver, como hemos hablado en la primera clase o segunda clase, de que estos equipos no pasen a ser después más costosos, porque el mantenimiento preventivo se va a hacer mucho más, con más frecuencia, porque están muy gastados los equipos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta cuándo podamos reemplazar el equipo, ¿no? Para no seguir gastando más en mantenimiento, ¿ya? Otro objetivo del plan de mantenimiento preventivo es aumentar la productividad de la maquinaria y el operador, ¿no es cierto? En este caso, evitando tiempos muertos, ¿no? Aumentar la productividad de los operadores y también de la máquina. Evitar la pérdida de materia prima, ¿no? Que puede ser inutilizable por mal proceso en la cadena de fabricación. Entonces, si algo está funcionando mal, el producto puede salir con defectos, ¿no? Y no va a cumplir los estándares para ser vendido luego, ¿no? Entonces, ahí sí se pierde mucha materia prima, porque el producto mal hecho ya no sirve, ¿no es cierto? Y finalmente, reducir los riesgos de accidentalidad, ¿no? Laboral. Aquí estamos hablando de riesgos de accidentes, ¿no? Por rotura de componentes, ¿no? O explota algo, o sube de temperatura, o se raja, o se rompe, y puede haber alguien cerca y puede producirse un incidente o un accidente, ¿no? Entonces, la idea es reducir estos riesgos, ¿no? Que ponen en peligro tanto las instalaciones como al personal, ¿no? Todo a través del mantenimiento preventivo. Ahora, muchas empresas están usando el ERP. ¿Qué será el ERP? ¿Alguna vez han escuchado hablar del ERP? ¿Alguien sabe qué es el ERP en una empresa? No sabe. Entonces, cuando ustedes se presenten a un trabajo, porque va a haber convocatorias como hay, ¿no? Convocatoria para jefe de mantenimiento, gerente de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y en las entrevistas alguna vez hablan del ERP. Y ustedes tienen la obligación de saber qué es el ERP. Entonces, este es un sistema que puede ser un software que las empresas implementan para poder generar un modelo de cómo va a funcionar toda la empresa en cuanto a mantenimiento, al área de finanzas, al área de pedidos, al área comercial, al área administrativa. O sea, a todo nivel crean un ERP, que es un software, podríamos decir, que va a ser implementado en la empresa, ¿no? Entonces, cuando implementan este ERP en empresas, es un dolor de cabeza, porque este ERP nos complica la vida, ¿no? Hasta antes de que funcione bien, en los primeros horas, digamos, o no sé, semanas o días de implementación de este ERP, siempre hemos tenido problemas, ¿no es cierto? Un modelo de ERP es el SAP. Deben conocer ustedes el SAP, ¿no es cierto? Es un software que no solamente maneja mantenimiento, sino maneja muchas áreas más. Entonces, ese, por ejemplo, es un ERP. Entonces, muchas empresas están metiendo estos módulos para mejorar
obviamente toda la parte administrativa, técnica, de repuestos financieros, pedidos, etcétera, a través de estos ERPs, ¿ya? Entonces ya saben qué es un ERP y ustedes pueden también investigar, ¿no?, por su parte en internet qué es un ERP, ¿ya? Ok. Entonces, si la empresa tiene un ERP, entonces este ERP va a proporcionar un control de todas las acciones de mantenimiento en cada equipo. También va a gestionar eficientemente los recambios para asegurar su disponibilidad y va a automatizar los planes preventivos para aumentar su eficiencia. O sea, básicamente este software nos va a ayudar a controlar y administrar de mejor manera, ¿no?, y hacer una buena gestión de mantenimiento. Muy bien. Entonces, para el ERP o si no hay ERP en una empresa, igual nosotros necesitamos hacer un inventario de los activos que vamos a mantener. ¿Y qué es un inventario de los activos? Es saber cuántas máquinas existen en la empresa, cuántas líneas de producción, ¿no es cierto?, existe en la empresa, hacer un inventario, luego desarrollar el mantenimiento, ya sea preventivo, predictivo o seguir con el correctivo, y controlar, ¿no?, totalmente el mantenimiento industrial gracias a la información que se va juntando de todas las tareas de mantenimiento, ¿no es cierto? Y esto permite llevar a cabo un análisis de costos, ¿no es cierto? Y si hay intervenciones y ha habido algo anormal en el funcionamiento de las máquinas, pues mantenimiento ha entrado en acción y eso tiene un costo, ¿no es cierto? Y sobre todo, tener control sobre los indicadores de mantenimiento de clase mundial, que aquí estamos viendo, hay dos, vamos a hacer crecer esto, ¿no? Aquí habla de un MTBF y un MTTR, ¿no es cierto?, que con estos dos indicadores nosotros podemos calcular la confiabilidad, la disponibilidad y la mantenibilidad de los equipos. ¿Qué será el MTBF? Está en inglés, es Mean Time Between Failure. ¿Qué quiere decir eso? Tiempo promedio entre fallas, ¿no? Si bien un componente, una máquina, va a tener su falla. Entonces vamos a solamente tomar en cuenta lo que ha operado, ¿no? Y lo que ha fallado no tomamos en cuenta, ¿no? Eso es el MTBF, todo lo que, el tiempo que ha transcurrido en operación el equipo. Y el MTTR es el tiempo, ¿no es cierto?, que ha fallado la máquina o el componente y mantenimiento ha entrado a tomar acción, y es el tiempo en que mantenimiento tarda en rehabilitar la máquina o volverle a hacer funcionar. Entonces son dos indicadores muy importantes que las fórmulas y todo eso lo vamos a ver más adelante, ¿no?, para ver cómo calculamos. Entonces, en función a estos parámetros o indicadores de clase mundial de mantenimiento, podemos tomar decisiones, ¿no?, viendo, haciendo una autoevaluación de cómo está nuestro mantenimiento en la empresa con estos parámetros, con estos indicadores. Y finalmente, hacer la integración con cualquier aplicación corporativa, ¿no? ¿Qué se refiere a aplicación corporativa? Puede ser un software de mantenimiento, puede ser un plan de la organización, o puede ser el ERP que está acá, o puede ser algo de recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Ver cómo es la política de funcionamiento de la empresa. Y ahí tenemos que insertar mantenimiento dentro de eso, ¿no? Ok. Vamos a ver cómo realizar un plan de mantenimiento en 10 pasos, ¿no? En este caso, cuando la empresa ya tiene un ERP incorporado, ¿no es cierto? Primer paso, determinar metas y objetivos. Esto sí es importante
Porque si nosotros vamos a implementar un plan de mantenimiento preventivo, tenemos que tener nuestros objetivos bien claros y nuestras metas bien claras, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso para realizar un plan de mantenimiento preventivo es determinar exactamente qué es lo que queremos obtener luego de implementar o desarrollar este plan de mantenimiento preventivo. Los principales objetivos, ¿no?, de todo plan de mantenimiento son minimizar el número de fallas, minimizar el tiempo de parada de producción y reducir los costos de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, si logramos hacer todo esto, pues vamos a estar satisfechos. Entonces, todo esto se consigue gracias a una correcta planificación y coordinación de los trabajos, ¿no es cierto? Hay que planificar y coordinar cómo vamos a llevar a cabo la ejecución del mantenimiento. Muy bien. Entonces, nuestras metas, ¿no? Una de las principales metas era minimizar el número y el tiempo de paradas de producción por fallas de mantenimiento. Otro objetivo puede ser, ¿no?, una meta que tengo, incrementar la disponibilidad de los equipos en un 60%, ¿no? Puedo empezar. Mi meta para la próxima gestión, ¿no?, va a ser incrementar la disponibilidad en un 60% porque este año o la gestión pasada la disponibilidad no llegaba al 40%, por decir. Entonces ahora mi meta es 60%. Y reducir los fallos en un 70%. ¿No es cierto? Me estoy dando mis metas para cumplir con el mantenimiento que voy a desarrollar y mejorar la utilización de la mano de obra en un 30%, ¿no es cierto? O sea, la disponibilidad de la gente para realizar mantenimiento, etcétera, ¿no? Y puedo ir aumentando muchos más metas o objetivos que quiero cumplir con la implementación o el desarrollo de este plan de mantenimiento preventivo. Entonces hay que pensar primero qué es lo que queremos lograr, cuáles son nuestros objetivos, si quieren llamarlos específicos, cuando implementemos el plan de mantenimiento preventivo. Paso 2. Establecer un presupuesto. Ese presupuesto sirve para llevar a cabo todas las tareas de mantenimiento preventivo, ¿no?, de todos los equipos, de todos los activos de la empresa, y se realiza teniendo en cuenta la frecuencia recomendada por el fabricante. ¿Qué quiere decir eso? Que primero voy a agarrar el manual del fabricante de mantenimiento y en base a eso puedo yo establecer mi frecuencia, ¿no es cierto? Porque no voy a entrar de golpe a ver qué tan frecuente es cambiar filtros, cambiar aceite, cambiar alguna cosa, ¿no? Entonces tengo que seguir primero la recomendación del fabricante y después sí lo puedo mejorar, ¿no es cierto? Ahí está la revisión del plan que hemos dicho mínimamente cada año. Entonces ahí sí se va reformulando o corrigiendo o mejorando, ¿no?, este tema de frecuencia recomendado por el fabricante. Todo está en función a cómo trabaja nuestro equipo, cuántas horas al día, qué condiciones tiene, etcétera, etcétera. Y también el costo de mantenimiento, tengo que saber cuánto es, ¿no? Y puedo calcular el costo de mantenimiento preventivo y tengo que tomar en cuenta las fechas de revisión o inspección y muchas otras cosas más, ¿no es cierto?, que van a tener relación con el presupuesto de mantenimiento, ¿ya? Entonces, sí o sí tenemos que hacer un cálculo del presupuesto de mantenimiento. Entonces, las horas hombre hay que determinar para cada tarea de mantenimiento y multiplicarlas por el costo mano de obra y vamos a tener el costo del mantenimiento, ¿no?, de mano de obra. Paso 3. Maquinaria y equipo a incluir.
Entonces acá sí o sí tenemos que llevar a cabo un inventario de los equipos existentes en la empresa, ¿no? Y hay que crear fichas, ¿no? Detalladas, y si el ERP no tiene, entonces hay que crear fichas para poder meter toda esa información del inventario con todas sus características de cada equipo, de cada máquina, ¿no? Que van a estar luego sujetas a mantenimiento. Entonces, al mismo tiempo, hay que asociar, ¿no? Para cada equipo, si se necesitan repuestos y consumibles, entonces hay que ver, ¿no? Que si utilizan, no sé, equipos de puestos compatibles con otras máquinas, ¿no? Y se emplean en sus intervenciones, así como cualquier documento relevante, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis, ¿no? De los equipos, de sus repuestos, de sus consumibles, etcétera, etcétera. Y luego la gestión documental del ERP, ¿no? Entonces aquí tiene un papel importante, ¿no? Permitiendo que la ficha de cada activo o de cada máquina tenga toda la documentación liberada, o sea, disponible, ¿no? Acerca, por ejemplo, de una normativa ISO, no sé, 9001, alguna ISO que está dentro de la empresa y ya está certificada con algo de, con alguna normativa bajo la norma ISO, o las homologaciones que se hacen, o la normativa de seguridad, o el manual de instrucciones, ¿no es cierto? Entonces, cada ficha de esta máquina tiene que tener documentos, ¿no? Entonces, ¿qué se llama la máquina? ¿Qué capacidad tiene? ¿No? ¿Qué normativa hay que considerar? ¿Cuál es su manual de instrucción? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante la gestión documental. Ahora, los repuestos y accesorios, así como los consumibles y las herramientas, también se dan de alta en el ERP, agrupándolos en distintos grupos dependiendo de la funcionalidad que tenga dentro del mantenimiento. Entonces, si tenemos implementado un software ya en la empresa, no solamente de mantenimiento, sino un ERP, ¿no? Entonces ahí vamos metiendo toda la información de todos los equipos, de los repuestos, los accesorios, los consumibles, las herramientas especiales, etcétera, lo vamos a meter en el ERP, ¿ya? Lo vamos a meter ahí. Muy bien. Entonces, para hacer este inventario tenemos que considerar las máquinas que están en la empresa, ¿no? Máquina 1, nivel superior. Después tenemos que bajar de nivel, podríamos decir, y hablar de componente, que es un nivel intermedio, ya componente de la máquina. Y como tercer peldaño estarían los subcomponentes, ¿no? De nivel inferior, que básicamente son componentes que sí se usan en forma estándar, ¿no? No solamente para una determinada máquina o equipo, sino se usa en forma estándar, ¿no? Entonces hay que identificar primero la máquina, el componente y los subcomponentes o los repuestos. Muy bien. Teniendo ya eso, pasamos al paso 4 para revisar los mantenimientos previos que se han llevado a cabo en gestiones anteriores, ¿no es cierto? Entonces es importante revisar antes de empezar a planificar un nuevo requerimiento, ¿no? De mantenimiento a ser realizado. Esto nos va a ayudar a saber qué sistemas, qué equipos son más responsables que otros, ¿no? Y qué repuestos se han utilizado y, por supuesto, en qué fecha se efectuó el reemplazo de un componente, un repuesto, ¿no es cierto? Y en el caso de no haber hecho nunca ningún mantenimiento previo, se debe partir de cero. Entonces, este mantenimiento preventivo sí o sí hay que llevar a cabo, ¿no? Muy bien.
El paso 5 es consultar los manuales de los equipos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo más fácil siempre y cuando se disponga del manual, si no hay que pedir o utilizar un manual de una máquina parecida. Muy bien. Entonces habíamos dicho que es necesario conocer la especificación y recomendaciones de los fabricantes, así como los plazos de garantía, ¿no? Porque el fabricante, si compras un equipo nuevo, te dice 2 años de garantía, 5 años de garantía, ¿no? Entonces hay que trabajar con ese conocimiento, ¿no? En los manuales encontramos la información que tenemos que introducir al ERP. Entonces, este ERP, como os he dicho, es un software de toda la empresa, pero los softwares no trabajan solitos, hay que meter información, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si bien contamos con manuales, vamos a encontrar la información necesaria para poder meterla al sistema, ¿no? Al ERP. Y como la fecha límite de revisión, el tiempo de vida útil esperado, las recomendaciones de tipo de aceites o lubricantes a emplear y, por supuesto, las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, todo esto se va realizando como quinto paso, ¿no? Ahora, en el sexto paso, ya estamos hablando de obligaciones legales, ¿no? Algunas normas a cumplir en el mantenimiento. Por ejemplo, en España hay varias leyes, en este caso, y decretos sobre la prevención de riesgos laborales, LPRL, o un decreto 1215 de equipos de trabajo y un decreto real, ¿no?, de lugares de trabajo. Los lugares de trabajo, instalaciones y equipos deberán ser objeto de mantenimiento preventivo. Y un decreto real de obras de construcción, ¿no? Entonces, esas son obligaciones legales que cada país puede tener, ¿no?, en función a su normativa. El paso 7 ya empezamos a designar a los responsables, ¿no es cierto? Entonces, se puede clasificar en base a grupos o especialidades, teniendo así técnicos concretos que pueden realizar distintas intervenciones dependiendo de que pertenezcan a un grupo de especialidad, ¿no? Entonces, cada técnico, dependiendo de su clasificación y categoría, tendrá un costo por hora, es lo que horas normales y horas extras, ¿no es cierto? Entonces, hay un costo también de desplazamiento, ¿no? Y al imputarse las horas de trabajo de cada operario en los partes de trabajo o bonos de producción, se imputa el costo de mano de obra según las horas empleadas y la tarifa de ese empleado, ¿no?, teniendo así el costo de cada intervención. Entonces, tenemos que ser responsables, ¿no es cierto?, para determinar un costo de hora hombre cuando se ha intervenido en alguna falla, ¿no? Entonces, tenemos que saber ese valor, ¿no?, cuánto es el costo de mano de obra de los diferentes trabajos que se han hecho, ¿no? Y el paso 8 es escoger el tipo de mantenimiento a realizar y planificarlo, ¿no es cierto? En este punto hay que definir las intervenciones en base a periodos de tiempo, ¿no?, ya sean fijos, establecidos a priori, o bien en base a métricas, ¿no? Entonces es importante acá escoger el tipo de mantenimiento que se va a realizar, ¿no?, a cada tarea de mantenimiento. Y en base a periodos de tiempo, ¿no?, a partir de estos parámetros de tiempo se pueden o se crean conjuntos de intervenciones en el tiempo que serán lanzadas y ejecutados cuando llegue su momento. Si es en base a métricas e indicadores, ¿no?, la frecuencia de las intervenciones se programa en base a las métricas, ¿no?
Por ejemplo, la métrica horas de funcionamiento máquinas puede venir dada por la comunicación con un software que de forma diaria proporcione los valores de las horas acumuladas de funcionamiento de cada máquina. Otro ejemplo de métrica puede ser kilómetros recorridos, ¿no? Puede ser horas trabajadas, o puede ser un reporte una vez a la semana, o los kilómetros recorridos por la flota de camiones, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber siempre una base métrica de un indicador para que nos ayude a evaluarnos, ¿no es cierto? Y mejorar, obviamente, nuestro mantenimiento. Y a la hora de planificar el mantenimiento preventivo hay que tener en cuenta la frecuencia, si los trabajos se realizaron con máquina en marcha o parada, la posibilidad de realizar rutas de inspección para observar el correcto funcionamiento de la maquinaria y anticiparse así a posibles anomalías, y analizar los recursos necesarios y la duración de los trabajos. ¿Están entendiendo, no? Hola. Hola, hola. Sí. Ok. Y el penúltimo paso sería el 9, ejecutar las tareas del plan, ¿no? Acá ya es el tiempo para realizar las intervenciones, ¿no?, de mantenimiento que ya se han definido en los puntos anterior. Estas intervenciones suelen estar asociadas, ¿no? Alertas que saltan un tiempo antes de que se tenga que ejecutar, para ir avisando, por supuesto, en el momento que se necesite realizar la acción. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a tener un mantenimiento la próxima semana, ya el sistema tiene, o el ERP o otro software, tiene que alertarme de que la próxima semana tengo una intervención de mantenimiento. Y tengo que prepararme para que todo esté bien, para que cuando llegue la semana próxima yo pueda tener todo listo para que mantenimiento haga su trabajo, ¿no es cierto? Y las intervenciones se ven reflejadas en partes de trabajo o bonos que los operarios realizan contra las intervenciones que se han planificado, ¿no? Entonces, esto es que si es de terceros, ¿no?, vamos a tener algo específico para poder pagarle, ¿no es cierto? Entonces, eso se trata del paso 9. Y el paso 10 es revisión del plan, ¿no?, que es un análisis de información. Entonces, un plan de mantenimiento preventivo ha de ser de un programa activo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que este plan de mantenimiento tiene que ser revisado constantemente y se ha de ajustar, ¿no?, tras revisar la información que nos den los informes, ¿no?, de los supervisores, etcétera. Y en función a eso, ¿no?, nosotros podemos programar, ¿no?, un mantenimiento preventivo ya con fecha y con hora, ¿no es cierto? Entonces, en esta fase es donde juegan un papel fundamental las herramientas de Business Intelligence, que nos dan una visión clara de cómo ha sido ejecutado el plan y dónde se deben hacer los ajustes necesarios, ¿no? Entonces, estos son, digamos, la retroalimentación de todo lo que hemos planificado y cómo se ha ejecutado. Entonces, siempre va a haber cosas que no se hacen por etc. motivo, ¿no es cierto? Falta de personal, falta de repuesto, falta de herramienta, falta de lo que fuere. Entonces, ahí sí hay que analizar, ¿no?, cuándo se va a volver a planificar esto, teniendo en cuenta que ya tenemos todo. Muy bien. Como conclusión, dice que el objetivo principal de las empresas es ahorrar dinero, reducir costos y obtener el máximo provecho y productividad de sus recursos, ¿no? Por este motivo, que el mantenimiento de su maquinaria juega un papel importante, porque si haces un buen mantenimiento vas a reducir los costos, ¿no es cierto? Y en empresas de fabricación, ¿no?, como
pueden ser empresas del sector de mueble, por ejemplo, gracias a un plan de mantenimiento preventivo. En su ERP se consigue tener mayor control sobre la máquina y poder de decisión acerca de las tareas a realizar. Es posible que una falla, ¿no? Que con una falla que se evite, entonces esto se supone que 1 o 2 horas de parada de máquina, ¿no? El equipo o herramienta que queremos comprar quede amortizado. Por tanto, es interesante la inversión de un ERP que te permita realizar, ¿no? Un plan de mantenimiento preventivo en tu empresa. Y desde luego, ¿no? Considero que es aconsejable y necesario invertir en él. Muy bien. Entonces, es una presentación que nos da como recomendación 10 pasos para poder implementar un plan de mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, estos checklists que está acá significa que dentro de los planes de mantenimiento va a haber las tareas de mantenimiento, que básicamente son una lista de verificación de qué es lo que vas a hacer, cómo vas a hacer, con qué lo vas a hacer, quién lo va a hacer, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo sirven para tener una referencia más objetiva de la tarea que vas a hacer, ¿no? Muy bien, entonces eso es en cuanto a la presentación de este mantenimiento preventivo. Entonces quisiera escuchar sus comentarios sobre el plan de mantenimiento preventivo o algunas preguntas. Adelante, muchachos.